Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHB Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta de casos que causaron profundo impacto mediático y conmoción pública en la sociedad chilena. Vamos a comenzar revisando uno de los crímenes más recordados de Chile, la historia de Hans Pozo. Analizaremos en este caso con expertos detalles del asesinato que terminó con la vida de un joven el día 27 de marzo del año 2006 en la comuna de Puente Alto. Luego, recordaremos también la historia del pedófilo chileno Rafael Maureira, conocido delictualmente por su apodo de Sacarach. Analizaremos también con expertos los hechos que culparon al mayor líder de una red internacional de pornografía infantil en nuestro país. Así comenzamos, Expedientes CHB Noticias. Bien, y en nuestra sección Archivos Clasificados conoceremos la historia de Hans Pozo, joven que fue víctima de un homicidio que nunca tuvo un autor que respondiera ante la justicia, ya que el principal sospechoso se habría suicidado justo cuando llegó la policía a tomarle la declaración. Fue el crimen más impactante y macabro del año 2006, donde un joven fue asesinado y descuartizado en Puente Alto. Fue sin duda el caso policial que marcó el comienzo de la reforma procesal penal en Santiago. Hubo psicosis en su momento, a mí me llamó la atención en alguna ocasión donde íbamos al sitio del suceso y habían familias buscando extremidades humanas en el sector. Era un crimen poco común, macabro, pero que a la vez se planteaba un desafío investigativo tanto para los nuevos fiscales como para las policías, que recibían incluso información falsa. Había gente que llamaba al 133 y entregaba información dónde había sido visto Hans Pozo, dónde había sido visto Jorge Martín, el vehículo. Dos protagonistas marcados por vidas diametralmente opuestas. Uno, un joven casi indigente, conocido por su adicción a las drogas. El otro, un funcionario municipal de conducta irreprochable, sostén de una familia que había salido adelante gracias a su esfuerzo y trabajo. Dos vidas que se cruzaron por accidente y que escribieron con sangre una de las historias policiales más enigmáticas ocurridas en Chile. El día 27 de marzo quedó al descubierto acá en la población Marta Brunet uno de los crímenes más impactantes de la historia policial chilena. Un perro jugaba con un pie humano. Ese pie terminaría siendo de Hans Pozo. En este lugar, una animita recuerda lo que fue este dramático hecho policial. Acá, en Archivo Clasificado, les contaremos cómo fue la historia del descuartizado de Puente Alto. Fue la primera pista. En Puente Alto el asombro se apoderaba de los residentes que habitaban cerca de la autopista Acceso Sur. Un pie humano era descubierto en un sitio eriazo. Con el pasar de los días aparecerían las otras partes. El sitio del suceso fue hablando y nos fue diciendo qué ocurrió. Por lo tanto, y ahí comunicacionalmente empezó a aparecer mucho en la televisión, en la prensa escrita. El morbo se empezó a transformar en el principal espectador de los noticiarios. Miles de chilenos esperaban frente a la TV para ver qué parte del cuerpo aparecería ese día, tal como si fuera un nuevo capítulo de una serie de moda. Nuevamente, una vecina del sector de la población Marta Brunet de la comuna de Puente Alto dio aviso a carabineros. A orilla del camino y al interior de una bolsa se encontró una mano. Pistas de un puzzle casi dejadas intencionalmente por una suerte de psicópata descuartizador. Todas las partes del cuerpo desmembrado de un joven van apareciendo en los siguientes 7 días al primer hallazgo. Curiosamente, en lugares donde ya se había buscado. La gran pregunta era, o se buscó mal, o estas partes no estaban ahí. Efectivamente, esas partes no estaban ahí, porque el sitio del suceso tampoco evidenciaba eso, sino que habían sido lanzados y que además estas partes estaban conservadas en una suerte de frío. No podría definir bien en qué, pero estaban helados y eso al tacto se evidenciaba. La última parte del puzzle, la que más habían esperado los investigadores, no servía para desentrañar la identidad del descuartizado de Puente Alto. Alguien minuciosamente había borrado toda forma de identificar a través de las huellas o tatuajes a esta víctima, a excepción de uno muy característico. La primera reflexión fue que la intención del autor en orden a que no se reconociera. Es decir, hubo cercenamiento de las huellas digitales. No aparecen los brazos,
que se habían sacado también con un elemento cortante algunas partes que permitían establecer de que posiblemente había un tatuaje. La competencia de las policías también generó errores investigativos. Todos querían resolver el misterio del descuartizado de Puente Alto. Nuestras líneas de investigación nunca se cruzaron. Esto fue en un momento donde se está instalando el sistema acusatorio en la región metropolitana. Nos planteó una serie de desafíos, yo creo, no solo a nosotros, sino también a todo el sistema, a las policías, a todos los intervinientes, a los operadores del sistema en general. Yo creo que la dificultad también tuvo que ver con eso. Finalmente, un trabajo de laboratorio permitió reconstruir las huellas cercenadas. Develado el misterio más grande, la identidad de la víctima. Ahora había que saber quién era Hans Pozo, sus amistades, su familia, el entorno más cercano. Hans era un niño de la calle, un joven, porque no era un niño que se viera con plata, no se vestía bien. Como es un niño que anda en la calle. ¿Ustedes se enteraron por las noticias que era Hans el descuartizado? ¿Qué sensación le dio? Es que no lo podíamos creer. Nadie, toda la gente quedó en shock. Y el día que Jorge Martínez tanto temía que llegara, finalmente lo sorprendió en la heladería de Santa Rosa. Es en la tarde-noche del sábado 8 de abril y dos policías llegan a notificarlo de una citación para declarar. Arranca hacia adentro y yo miro para atrás y viene un policía civil con la placa colgando aquí. Y miro y veo que ya la pistola en la mano y se mete para adentro. Un disparo se escucha en el paradero 30 de Santa Rosa. Sería el principio del fin para Jorge Martínez Arévalo. El programa En la Mira tuvo en el año 2006 acceso en exclusivo a la heladería, los familiares del principal sospechoso y a la carpeta investigativa. Escucho que Jorge grita asalto, asalto, grita 2 veces. Me están asaltando. Y las cabras empiezan a gritar y todo el asunto. Y yo atino a buscar la pistola al lado del teléfono. Me he olvidado que Jorge la tenía afuera, que estaba recibiendo el pedido. Ahí escucho un disparo y escucho, no estoy claro si otro disparo o el golpe de una puerta que yo lo asimilo con la puerta, con la reja de ahí. Extorsionado a tal punto de no aguantar más, Jorge Martínez tal vez se vislumbró que esa vida ordenada perfectamente se caería a pedazos si Hans Pozo seguía presionándolo en su casa y en su trabajo, amenazándolo con contar la extraña relación que mantenían. La extorsión queda expresado en una carta suicida que hace Jorge Martínez, donde, claro, cambia la modalidad y dice que la relación con Hans Pozo, el que él podría haber sido su hijo, que eso le demandaba a Hans Pozo haber sido su hijo y develar esto a su familia. Pero lo que realmente ocurrió era que la extorsión tenía que ver por el tipo de relación que establecía. La carta dejada por el heladero es la pista clave, en parte exculpatoria, en parte inculpatoria. Este texto es un relato de los hechos que Jorge Martínez veía en los periódicos y en los noticiarios, y claramente de los cuales no quería ser protagonista en vida. En ese piano no se mete nadie, dicen. ¿Ya? Ahí nadie revisa eso, sino yo no. ¿Ah? Entonces ahí hay 2 sobres. Si algo pasa, avísale tú a la Rosa. La carta a la que se refiere Miguel es un documento de 20 páginas, escrito a mano por Jorge Martínez entre el martes 4 y la noche del jueves 6 de abril. En la Mira tuvo acceso exclusivo a este documento privado dirigido al fiscal y la familia. Parte diciendo: hola, necesito que este documento se entregue a mi familia y a la justicia. Si me pasa algo, esta es la historia y lo que tienen que hacer. Pese a la carta, la familia y particularmente la esposa de Jorge Martínez nunca creyeron en la tesis del suicidio. Entiendo que lo arrodillaron y le dieron el balazo por la espalda. O sea, él lo asesinaron. Y no le prestaron ayuda, ninguna ayuda. Lo dejaron botado, no le prestaron ayuda. Luego las pericias al arma confirmarían que fue el revólver de Jorge Martínez Arévalo, desde el cual se percutó el disparo, que le quitó la vida al denominado heladero, aunque en sus manos no se encontró pólvora. El relato de Jorge Martínez en su carta suicida tenía vagas descripciones de los supuestos policías a quienes se les pidió que lo ayudaran para que Hans Pozo lo dejara de extorsionar. Anoche vi las noticias. Estoy esperando complicarme más de lo que se puede imaginar. No he dormido, no tengo hambre, la boca seca. No entiendo ni acepto que se trate de Juan. No es lo que yo pretendía.
jamás me imaginé verme involucrado. Creo que se trata de él. Estos hueones son unos criminales. Claramente se me escapó de las manos. Debo tomar algunas determinaciones ante la probabilidad de que efectivamente se trate de Juan y que la policía llegue a mí. No me imagino a toda mi familia visitándome en la cárcel. Prefiero el cementerio. Ya no hubo más dudas. Las pericias al vehículo de Jorge Martínez y a la heladería probaban que el cuerpo sin vida de Hans Pozo había estado en ambos lugares, desangrándose por los 2 impactos de bala que recibió en la frente. Los encuentros supuestamente pagados por Jorge Martínez a Hans Pozo eran disfrazados por el comerciante con el pretexto de revisar la alarma de su local que sonaba habitualmente durante las noches. Decía que lo pasaba a buscar habitualmente, que decía que Hans conocía a esta persona y Hans también había hecho varias revelaciones en orden a que tenía una relación no descrita en términos formales, pero sí que tenía una relación con él. En la actualidad, a nadie parece importarle que este fue el local de Jorge Martínez, donde incluso se pudo haber desmembrado el cuerpo. Y como aquí antes que yo tomara este local, hubo harta gente que trabajó, que pasó por aquí, que supuestamente pasaban cosas. Aquí no pasa nada. ¿No opinan? No, eso no existe, no, mentira. El 18 de abril de 2013 la causa se cerró definitivamente. El único partícipe del crimen comprobado por la investigación se había suicidado. Fue el último caso de Patricio Vergara en la Fiscalía Local de Puente Alto. ¿A usted no le cabe ninguna duda que fue Jorge Martínez el autor del crimen? Yo no tengo ninguna duda. Hay prueba científica que lo indica. ¿Qué se puede sostener científicamente a consecuencia de esto? Que Jorge Martínez, no podemos precisar con quién, o solo, pero sí Jorge Martínez, introdujo a Hans Pozo a su auto, que lo tuvo sin vida y lesionado con la lesión que le causó la muerte en su auto, que se desplazó con él. La duda siempre quedó en los investigadores del caso, uno particularmente quien cree que Jorge Martínez no actuó solo. Resulta intuitivamente que jurídicamente no es suficiente, que es difícil que Jorge Martínez haya actuado solo. Pero en el lugar donde nosotros entendemos que se verificó el desplazamiento que tuvo, el uso de sus bienes personales, es muy difícil pensar o imputar a otra persona. Esa fue una de las grandes preguntas que tuvo la investigación. Yo no puedo a esta altura corroborar que solamente actúa solo, porque la verdad, ¿no es cierto?, en este caso la verdad absoluta, se la llevó Jorge Martínez a la tumba. Bien, y para analizar más sobre la historia de Hans Pozo, tomamos contacto con Miguel Ángel Castro, ex coronel y ex jefe del OS9 de Carabineros. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Igualmente, gusto saludarlo. Miguel Ángel, bueno, en primer lugar, lo revisamos en los reportajes respecto de este caso. ¿Cuáles fueron las motivaciones que finalmente tuvo esta persona, la responsable de quitarle la vida a Hans Pozo? Bueno, este hecho policial seguramente va a estar en los antecedentes o los anales policiales o de la historia policial de Chile. Fue extremadamente de una tremenda connotación social, por cuanto la forma en que se realizó este hecho causó un tremendo impacto en la ciudadanía. Fue un proceso de varias semanas donde iban siendo encontrados los restos de esta persona que en un momento era un NN, era una persona desconocida. Primero aparecieron sus extremidades, después su cabeza, después su tronco. Entonces fue una serie de días en que la cual íbamos encontrando las partes de esta persona. Y el primer elemento era que quien cometió este homicidio y posteriormente empezó a esparcir los restos, no quería que fuera identificado porque la identificación de esta persona iba a estar ligada con el autor. Esta persona desfiguró su rostro, cortó partes de sus dedos, las yemas, para no ser identificado por las huellas digitales.
por lo cual la primera parte era más o menos ubicar la identidad de esta persona. Eso fue lo primero y la gran complejidad que tuvo este caso policial. Una vez identificado esta persona como Hans Pozo, bueno, ¿quién era Hans Pozo? Hans Pozo era un muchacho en situación de calle, vinculado con una serie de hechos de complejidad, como por ejemplo el consumo de drogas, como por ejemplo el comercio sexual, y es ahí, en esa función que realizaba, logramos llegar a poder interactuaba con una persona por una situación de tipo sexual y pasional. En este caso fue quien identificamos posteriormente como al autor. Miguel Ángel, y en este caso, calificar este hecho es complejo, es un homicidio sin duda, pero por lo mismo que tú comentabas, ¿podemos hablar de una planificación incluso respecto de todo lo que fue haciendo después el autor de este homicidio? Sin lugar a dudas. O sea, el homicidio fue planificado por cuanto la causa de la muerte de Hans Pozo se originó principalmente por dos heridas de impactos de bala que fueron en su nuca. Y posteriormente, ya estando esta persona fallecida, se procede a hacer la cercenación de sus extremidades, se encuentra su tronco, se encuentran repartidos sus extremidades por diferentes lugares y su cabeza. Y su cabeza fue desfigurada, los tatuajes se cortaron, las de Malriego se cortaron, para decir, se hicieron todas las acciones tendientes a imposibilitar su identificación. Miguel Ángel, en este caso, y como en muchas otras investigaciones, OS9, un departamento especializado, tiene que hacer, obviamente, investigaciones bastante complejas en este caso. ¿Cómo se abordó en aquel entonces de manera policial este caso, pensando en lo macabro que fue también para aquella época? Bueno, cuando uno se encuentra con un homicidio, tiene que fijarse diversas hipótesis de trabajo, y sin lugar a duda que una serie de peritajes, pero les voy a comentar un poco cómo llegamos nosotros al autor de este hecho. Bueno, principalmente, como los señalas tú, fue planificado, y lo que más nos llamó la atención cuando encontramos rápidamente los restos de Hans Pozo, era que estos estaban cercenados meticulosamente, estaban temperados, parecía que estaban refrigerados estos restos, y estaban envueltos en un plástico, ¿ya? Estaban envueltos en unas bolsas plásticas. Todas estas bolsas plásticas eran del mismo color, y así fueron repartidos en zonas como La Pintana, San Bernardo, Puente Alto. Lo primero que realizamos dentro de los innumerables peritajes que se realizan fue que nos fijamos en estas bolsas plásticas. Y estas bolsas plásticas tenían una densidad distinta a las bolsas que normalmente nosotros podríamos encontrar en supermercados o en la venta del comercio. Tenían un grosor distinto y tenían un sello distinto, motivo por lo cual nosotros periciamos estos sellos. Me refiero a sello cuando estas bolsas son selladas, ¿ya? Y el color y la densidad. Y logramos determinar que esto estaba hecho por una máquina muy especial que se utilizaba especialmente para el comercio del retail, para envolver productos para entregarlos a los negocios. Bueno, es así como ubicamos la máquina que había hecho este tipo de bolsas. Fuimos al lugar donde se hacía esta máquina y donde se hacían estas bolsas. Pudimos identificar a las personas que manipulaban estas bolsas, y ahí nosotros, a través de este proceso de investigación, acreditamos de que estas personas las había vendido a una serie de negocios en el sector de La Pintana, donde se encontraba una carnicería y una heladería. Y prácticamente tenían una cierta relación con el hecho, motivo por lo cual logramos llegar a esta heladería, que era de propiedad del señor Juan Martínez, que era una persona que era un funcionario municipal que trabajaba en la Municipalidad de La Pintana, y a través tenía esta pyme que era una heladería. Lógicamente ahí empezamos a encontrar
y empezamos a ubicar a esta persona y logramos encontrar una vinculación entre Hans Pozo y el señor Juan Martínez. Perfecto. Muchas gracias, Miguel Ángel Castro, entonces ex coronel y ex jefe también de OS9 de Carabineros. Muy amable por conversar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ustedes.